Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias de nuevo por estar en estos espacios virtuales, en los foros virtuales de Caracol Radio. Saludo a las personas que ya están conectados con nosotros hoy, martes 1 de agosto a las 10 de la mañana y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, por supuesto a través de nuestro canal en YouTube de Caracol Radio, de nuestro canal en Facebook de Caracol Radio, de nuestra página web www.caracol.com.co y también a través de las redes sociales de CODES, por ejemplo con el @CODESCO, CODESSCO, CODESCO, que es la corporación con la que hoy hacemos este trabajo especial al que, como les digo, les doy bienvenida a quienes se están conectando a nuestra charla, pero también le doy la bienvenida a todos los que nos van a ver en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, para hablar de un tema que de entrada es ganador porque es un tema que nos interesa a todos nosotros, el teletrabajo. El teletrabajo que seguimos haciendo como una nueva realidad, pero especialmente, y como se llama nuestra jornada de hoy, el trabajo como futuro. El futuro de la productividad en Colombia. Lo hacemos a través de Caracol Radio con el apoyo especial de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES. Ustedes que nos siguen a través de las redes que les he mencionado pueden interactuar con nosotros, pueden escribir sus opiniones, escribir sus pensamientos. Si usan redes les pedimos que usen los numerales Teletrabajo en Colombia, numeral Teletrabajo en Colombia o numeral Productividad en Colombia. Y pueden poner el @ de Codesco con @, Caracol Radio. Vamos a estar en la próxima hora con expertos del gobierno, con expertos de la empresa privada, con expertos en temas laborales, de seguridad social, de productividad. Y para empezar, vamos a escuchar a un invitado especial que ha preparado una charla para nosotros, por supuesto, sobre este asunto que nos convoca el teletrabajo, el ministro de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano. Escuchamos entonces la instalación a cargo de este agente del gobierno colombiano. Mauricio Liscano, bienvenido. Quiero contarles que el Ministerio TIC promueve el uso de las tecnologías para impulsar la productividad e inclusión de modalidades laborales a distancia, como el teletrabajo. Este teletrabajo tiene que ser incluyente y seguro. Hablamos de inclusión al abrir oportunidades laborales para jóvenes, personas con discapacidad y madres lactantes, para que usen las tecnologías como herramientas que les permiten ser económicamente productivas y materializar sus ideas de negocio en pequeñas o medianas empresas. Hablamos de seguridad ya que brindamos pautas organizacionales y tecnológicas para minimizar los riesgos digitales de confidencialidad e integridad de los activos de la información y, por supuesto, de las organizaciones. Desde este ministerio hablamos de productividad cuando las entidades públicas o empresas encuentran mayores índices de rendimiento en las modalidades no presenciales de trabajo, reduciendo costos, aportando al medio ambiente y mejorando a su vez la calidad de vida de sus trabajadores. Gracias al programa de teletrabajo incluyente y seguro que lidera este ministerio, hemos beneficiado a más de 5.000 personas de 300 organizaciones públicas y privadas que han recibido esta asesoría y acompañamiento en la implementación del teletrabajo en temas relacionados como la ciberseguridad, la cultura digital y la transformación digital. Por eso hoy quiero invitarlos a que conozcan cómo implementar el teletrabajo con éxito. Pueden buscar asesoría gratuita del Ministerio de las TICs a través del portal web www.teletrabajo.gov.co. Lo repito, www.teletrabajo.gov.co. Son gratuitas y están a disposición de todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida.
Todos los colombianos tienen a disposición estas herramientas, fue lo último que nos dijo el ministro de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano. Muchas gracias, ministro, muchas gracias al Gobierno Nacional por estar con nosotros esta mañana. Y justamente lo que les decía hace un rato, este es un tema que realmente nos importa a todos, porque todos estamos trabajando y tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, o porque todos, cualquiera de nosotros puede tener un emprendimiento para el que el teletrabajo es una muy buena alternativa de ser más productiva, o todos tenemos familiares, esposas, esposos, hijos, hijas, padres, que pueden ganar tiempo libre, que pueden ganar tranquilidad en sus familias y que pueden tener nuevas opciones laborales, nuevos horizontes de trabajo a través de la modalidad del trabajo remoto, del teletrabajo, de lo que estamos hablando esta mañana. Lo hacemos a través de Caracol Radio con el apoyo especial de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES. Así que ustedes, les insisto, pueden seguirnos a través de las redes sociales de CODES, a través de las redes sociales de Caracol, interactuar con nosotros con el numeral Teletrabajo en Colombia, con el numeral Productividad en Colombia, arrobando a @codesco con @, Caracol Radio. El director de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social es Roberto Sierra Manotas y está con nosotros acá en el estudio central de Caracol en Bogotá. Doctor Sierra, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando y se van a conectar en los próximos días, meses y demás a través de las redes, tanto de la plataforma de Caracol como de CODES. Yo no soy muy experto en el tema de televisión, pero yo sí quiero comentarles un poquito sobre CODES y qué hacemos en CODES. La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES, le da la cordial bienvenida a este foro a todos ustedes. Teletrabajo, el futuro de la productividad en Colombia. El teletrabajo se configura como una opción importante post pandemia. Se hacía muy tangencialmente, pero hoy se quedó para hacerlo ya una realidad. Nos complace hoy reunirnos en una de las principales plataformas del país para discutir un tema de suma relevancia en el panorama laboral como es el teletrabajo. Sus beneficios, sus implicaciones en materia de salud y bienestar, en los derechos que lo asisten y en asociación con la productividad. Ojo, emprendedores, empresarios y demás. Productividad. El teletrabajo ha experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos y su importancia se ha visto resaltada por eventos como la pandemia por COVID-19, situación que vivimos recientemente. Por razones como esta, consideramos fundamental analizar esta modalidad de trabajo, sus implicaciones, tanto para los trabajadores como para las empresas. En el foro de hoy tendremos la oportunidad de profundizar en cómo el teletrabajo se relaciona con los aspectos psicosociales, y hoy tenemos una invitada muy especial para eso, y en la salud de los trabajadores, que tenemos otro invitado también por parte del Ministerio del Trabajo, y como esta modalidad puede incidir en la productividad de las organizaciones. Esperamos que este espacio de diálogo y reflexión sea enriquecedor para todos los participantes y que juntos podamos encontrar soluciones y recomendaciones que impulsen el desarrollo del teletrabajo en Colombia, de manera responsable y beneficiosa para todos los actores involucrados. Como organización sin ánimo de lucro, CODES invierte sus excedentes en investigaciones que puedan generar conocimiento y ayudas a la construcción de políticas públicas capaces de contribuir al bienestar del trabajador y del ciudadano en general. Parte de nuestra misión busca fundamentar una cultura de seguridad social que permita a todos disfrutar de condiciones laborales justas, decentes y equitativas. Agradecemos a todos ustedes su participación en este foro, pues su aporte es fundamental para alcanzar nuestros objetivos de bienestar y progreso laboral. Esta también es una invitación a trabajar juntos para contribuir a un futuro laboral más humano, saludable y productivo para nuestro país. Gracias a Caracol Radio por abrirnos las puertas de su casa, así que bienvenidos, y a ustedes, señores panelistas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a todos.
Un saludo muy especial a todos, al que me sumo, pero el agradecimiento especial para usted, doctor Roberto Sierra Manotas, y especialmente a toda la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES, que es la entidad que hace posible en esta unión con Caracol Radio de que hablemos de teletrabajo. Han escuchado ustedes al doctor Sierra, escucharon antes al ministro de las TIC, de que estamos hablando sobre una cantidad de cosas que se entrecruzan en esta modalidad del trabajo remoto. Por supuesto, para todos, como lo dijo el doctor Sierra, el referente más inmediato, el más grande, el que nos puso en esta realidad a todos casi de bruces fue la pandemia del COVID-19. Pero existía antes el teletrabajo y sobre todo lo que hizo la pandemia fue acelerar quizás ese proceso de llegada, enseñarnos más de qué manera podíamos sacarle provecho, pero no tiene que ser el teletrabajo una emergencia para situaciones de ese tipo, es una realidad que ya está instalada y sobre todo es una realidad que veremos para el futuro. Por eso, la charla que tendremos a continuación la hemos llamado El futuro de la productividad en Colombia, porque de lo que queremos hablar, lo que queremos pensar, lo que queremos analizar con nuestros invitados es de qué manera el teletrabajo nos puede hacer mejores de lo que somos ahora, de qué manera podemos ser más productivos, como empleados, como emprendedores, como empresarios. De eso es que vamos a hablar y por eso hemos conformado un panel de personas que, ya decía el doctor Sierra, tienen suficiente experiencia para hablar de estos asuntos. Y empiezo por eso saludando a Osiris Meriño. Osiris, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acá en Caracol Radio. Yolanda Sierra, empiezo, perdón. Osiris Meriño ya está con nosotros, ella está en el camino, tuvo un problema de transporte, pero ya está llegando en este momento al estudio. Saludo antes a Yolanda Sierra. Yolanda, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias por crear todas estas iniciativas que son parte clave para el desarrollo de estas modalidades, de estas oportunidades para todos. Muchas gracias por la invitación. Yolanda Sierra es la directora de la especialización en psicología ocupacional y organizacional de la Universidad del Bosque y por eso es autoridad, conocedora claramente de este tema que nos convoca esta mañana. Carlos Luis Ayala, también los saludo. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo a todos los escuchas en estos momentos que nos ven en Caracol Radio. Gracias. Carlos Luis es catedrático, es abogado, es especialista en derecho laboral, también es experto en seguridad y salud en el trabajo, por eso está aquí invitado con nosotros, y es coordinador de medicina laboral del Ministerio del Trabajo. Y yo hace unos segundos anticipé la llegada de Osiris Meriño, no me di cuenta que estaban terminando de adecuar su puesta al aire y la saludé y la puse en carreras adicionales, lo siento mucho, pero ya está usted aquí. Bienvenida, Osiris, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a este panel. Desde ACOPI, muy agradecidos con Caracol y Marta por esta oportunidad y tener la oportunidad de conversar con ustedes y decirles cómo están las MIPYMES en relación con la implementación del teletrabajo. Y hablo, Osiris, especialmente de las pequeñas y medianas empresas porque ella es la vicepresidenta jurídica de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que es ACOPI. Bueno, vamos a empezar entonces y estaremos los próximos minutos haciendo ya una charla, nosotros cuatro, sobre este asunto del teletrabajo. Y quiero empezar de la manera más general posible preguntándole a cada uno de ustedes, como expertos, como conocedores, ¿qué es el teletrabajo? Contémosle qué es y qué no es el teletrabajo para que sepamos todos exactamente a qué nos queremos referir. Empiezo con usted, Yolanda Sierra. Bueno, el teletrabajo es una opción que tienen las empresas de tener trabajadores trabajando desde un lugar remoto a su puesto de trabajo o a la oficina como tal. Se puede trabajar de manera en la casa. ¿Sí? Se puede trabajar desde otro sitio que la persona quiera, o también existe la modalidad de híbrido en donde la persona trabaja 2 días en su casa, 3 días en la empresa, que resulta ser también una de las buenas opciones. Y el teletrabajador pues será la persona que presta estos servicios. El teletrabajo en sí mismo no es trabajar desde la casa. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, pues todos nos vimos abocados por un tema de salud pública a trabajar desde la casa. ¿Sí? A que nos adecuáramos de la noche a la mañana y tuviéramos todas las condiciones y nos volvimos unos expertos en manejo de virtualidad y de todo, pero no es en sí misma la figura de teletrabajo, porque la figura de teletrabajo tiene una figura legal con un contrato específico que determina sus sitios de trabajo, sus horas de trabajo, las cosas que usted va a hacer desde allí.
Este primer punto es esencial, no es teletrabajar, no es a discreción, hoy estoy acá y mañana se me ocurrió porque quiero o porque se me hizo tarde o porque amaneció lloviendo y me quedé en la casa. Si vamos a hablar de teletrabajo, que es lo que estamos haciendo hoy, se necesitan unas condiciones específicas contractuales de seguridad laboral, de seguridad en salud, que son las que tenemos siempre que tener en cuenta. La misma pregunta para usted, Carlos Luis Ayala, ¿qué es, qué no es el teletrabajo? El teletrabajo es una modalidad en la cual se utilizan las tecnologías. En este teletrabajo, para mí el teletrabajo se remonta al trabajo a domicilio, desde el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que es prestar sus servicios desde la casa, desde una oficina, con un celular, trabajar en la calle? Entonces, el teletrabajo es el uso de las tecnologías para prestar un servicio. Y muy bien lo ha dicho que no es que me provocó hoy teletrabajar, no, porque tengo que estar registrado el domicilio. Voy y me accidento en un familiar o haciendo unas compras. Eso no es teletrabajo. El teletrabajo tiene sus exigencias y necesario para la producción, para incrementar la jornada, digamos, en el trabajo, poder prestar un buen servicio y sobre todo en aquellas empresas que tienen muy buena tecnología. El teletrabajo no es para una finca, para un taller, para un almacenista, no, el teletrabajo tiene sus modalidades y tiene su utilización para una muy buena productividad. No todo es teletrabajo, no todo es teletrabajo. Osiris Meriño, también queremos saber su primer concepto sobre esta actividad. Sí, el teletrabajo es una figura legal que existe desde el año 2008, regulada por el Ministerio de Trabajo, y es una modalidad contractual que se pacta entre el trabajador y el empleador y va a fijar unas condiciones especiales y específicas en las que ese trabajador va a realizar su función. Y esa función no va a ser en la oficina, va a ser por fuera de la oficina con la ayuda de herramientas tecnológicas que son de suma importancia para la buena marcha de esta labor, para lo cual el empleador tiene que acondicionar igualmente el sitio donde va a prestar la labor el trabajador, porque como lo decimos, no es en la oficina. Hay 3 clases de modalidad de trabajo, de teletrabajo, una que lo puede hacer desde la casa, una que lo puede hacer desde cualquier lugar, solamente que cuente con un celular, un computador, el trabajador, y de esa forma pueda prestar el servicio y mantener esa continua retroalimentación con su empleador. Entonces es una modalidad, una forma de flexibilizar el trabajo de alguna u otra forma y que el trabajador pueda disponer de un tiempo para tener compatibilidad entre su familia y el trabajo. Bueno, quiero que nos detengamos ahora porque ha quedado claro con la primera participación de cada uno de nuestros integrantes del panel sobre la necesidad de tener un contrato específico para hacer teletrabajo, sobre la necesidad de tener unas condiciones especiales y específicas para hacer teletrabajo y sobre algunas actividades que sí pueden ser consideradas como objeto de teletrabajo y otras actividades que no. Con esos marcos generales, les pregunto a ustedes, ahora quien quiera ir hablando, ¿cómo estamos en Colombia en nuestro marco laboral? Además, pensando en que estamos justamente en proceso de tener una reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Esa reforma incluye modalidades nuevas de teletrabajo y como estamos en este momento regulados, ¿están las condiciones adecuadas para que sea fácil teletrabajar en Colombia o qué obstáculos le vemos a esto? Carlos Luis. Lo que requiere la legislación colombiana es el teletrabajo por fuera del país, porque el teletrabajo solamente es en Colombia. No puede haber teletrabajo para prestar un servicio a una multinacional. No puedo yo teletrabajar desde el exterior. Entonces hay que regular el tema en este momento. No hay una regulación que le permita a un joven que está en Bogotá y que es experto en datos, por ejemplo, trabajar para una empresa que está domiciliada en México. Si la empresa no tiene sede aquí en Colombia, imposible. No hay la forma. ¿Listo? Entonces es necesario darle un campo transnacional. Listo. Es necesario definir la parte del domicilio, ¿no? Es muy importante. Personalmente, si usted registra el domicilio donde va a teletrabajar, no tiene que ser en la sede de la empresa, porque recordemos que hay ciudades, ejemplo, acá tenemos a Chía, a municipios, entonces hay un concepto que dice que no.
que tiene que ser en la ciudad donde usted tiene la sede, el contrato y todo. Entonces yo creo que si yo registro entre la ARL el domicilio y es el territorio colombiano, yo puedo teletrabajar desde cualquier parte. Entonces, importante darle esa connotación al teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo tiene jurídicamente está muy bien plasmado. Desde su nacimiento hasta el día de hoy con el decreto 1227 del 2022, hay guías, hay protocolos, tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos las normas de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos el sistema de gestión. Yo creo que todas las figuras, la mejor plasmada técnica y jurídicamente se llama teletrabajo. Trabajo a domicilio tiene sus cosas. Trabajo remoto, hasta ahora estamos empezando. Y mire las estadísticas, estábamos en el año 2012 con 31,000 personas en teletrabajo. Estamos en el 2020, la encuesta que hay, un estudio, Ciérrame. 860,000. Entonces, ese avance en materia de teletrabajo es muy importante para nuestro país. La cifra de los 860,000 las compara con 13,000 de hace 11 años. Quiere Con decir que son 31,000. 31,000. 860,000 personas que tienen un contrato específico de teletrabajo en Colombia. A ver, el estudio que se hizo fue un estudio con un grupo de personas y se proyectó. No tenemos, porque hasta ahora se está empezando, ¿no? Hasta ahora es que hay que registrarlo, porque el decreto 1227 hasta ahora, para tener ese registro y el ministerio lleve el 1 a 1. Pero ese estudio que se hizo el año pasado por Mintim, establece esa proyección de los 860,000. Falta, yo creo que el próximo año ya tendríamos el 1 a 1 para poder de manera concreta establecer cuántas personas hay en teletrabajo. Ese estudio no se ha realizado, esto es una proyección. ¿Listo? Yolanda, Osiris. Me gustaría decir que en Colombia tenemos una legislación muy prolija en relación a definir lo que es el teletrabajo y hay varias modalidades, como le decía, está el teletrabajo, está el trabajo remoto y el trabajo en casa. Obviamente una de las plataformas, por decirlo de alguna forma, que impulsó el teletrabajo fue la pandemia, porque hasta el 2020 en la mayoría de las empresas y en relación con las MIPYMES podemos señalar que nuestro segmento no estaba preparado y creo el país no estaba preparado y menos las MIPYMES dadas sus dificultades que todos conocen financieras para trasladar a todos sus trabajadores a casa. Le tocó hacer una gran inversión al segmento empresarial para poder adecuar los puestos de trabajo de esos trabajadores que se fueron a la casa y de ahí, digamos, que se impulsó el teletrabajo, el trabajo remoto y es una realidad y para atrás yo creo que ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Esto tiene que seguir avanzando porque es una forma de que tanto el sector productivo como los trabajadores puedan mantener unas relaciones sanas. Entonces nosotros tenemos hoy teletrabajo, tenemos trabajo remoto y tenemos trabajo en casa, lo que nos permite a nosotros un abanico de posibilidades que de acuerdo a las necesidades de cada empresa, esa empresa va a poder desarrollar y ubicar a sus trabajadores teniendo en cuenta los picos de producción, si los necesita en la si los necesita en el sitio de trabajo o si pueden teletrabajar. Y dentro de esa gama de normatividad también encontramos que se están garantizando tanto los derechos de los trabajadores como de los empleadores, porque ambos tienen derecho. Y tenemos un tema de desconexión laboral que le va a permitir a los trabajadores desconectarse de lo que es el trabajo, poder realizar sus horas de descanso como es debido, y son normas que definitivamente ponen a Colombia y el mundo del trabajo en la época en que nos encontramos, porque es que no podemos seguir con una legislación que no se adecúa a lo que es el relacionamiento actual. Yolanda, su opinión. En materia de legislación, la legislación es muy clara en todo lo que tiene que ver con el trabajo y eso incluye al teletrabajador. También hay una excelente legislación en todo lo que está relacionado con bienestar psicosocial y calidad de vida, que se enmarca en todo lo que es la ley de salud mental, en todo lo que la ley de salud mental establece que todas las empresas, independiente de que sea teletrabajador
¿sí? O trabajador remoto o trabajador en sitio, ¿sí? Tiene que tener unas acciones específicas para la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental. La legislación establece también todo lo que tiene que ver con acoso laboral. La legislación establece todo lo que tenga que ver, bueno, con teletrabajo, que está muy bien organizado, todo lo que tiene que ver con temas de la discriminación de la mujer, la inclusión, todo este tipo de cosas. Establece también todo lo relacionado con lo que es la identificación y la prevención y la intervención en riesgos psicosociales. Y además hizo unos excelentes protocolos, el Ministerio de Trabajo, en coautoría con la Universidad Javeriana, y se hicieron unos protocolos, ¿cierto?, que donde se establece absolutamente todo lo relacionado y el deber ser dispuestos a mejora, siempre todo estará dispuesto a mejora, pero tenemos unos puntos de partida bien importantes para poder trabajar esta temática. Es decir, que en esa área sea teletrabajador. Ahora, lo que sí se debe tener claro es las condiciones del teletrabajo en sí misma involucran y implican otro tipo de situaciones que deben ser atendidas y que deben ser registradas dentro de los programas de la organización, para que ningún trabajador que esté en teletrabajo o trabajando desde casa quede excluido de las acciones, que es un poco el riesgo que de no tener cuidado se podría correr en un momento dado. Mientras la organización lo tenga claro y monte sus sistemas bien organizados, incluyendo a los teletrabajadores, no habría por qué no hacerlo en ese sentido. Bueno, quiero que ahondemos esto, doctora Yolanda, sobre ese otro tipo de situaciones de las que usted nos alerta. Específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas una organización no puede dejar de ser atendidas en caso de que tenga teletrabajadores? Lo primero que tiene que tener presente es la tarea, la ocupación y el perfil de la persona. El perfil de la persona, no solamente el perfil en términos de que tenga los conocimientos y que tenga los básicos, sino que también, primero, le interese y quiera, le guste. Si es una persona que de pronto tiene muchísima necesidad de contacto con todas las personas en el día a día, es probable que esto le genere algunas situaciones. También condiciones físicas, las condiciones ergonómicas en que esté en su casa y que sí continúe y que sí tenga, ¿cierto?, unas condiciones adecuadas y una situación familiar que también apoye la figura de teletrabajo. Y esa situación familiar, la empresa, la entidad que contrata tiene que estar vigilándola, tiene que estar corroborándola. ¿Cómo se hace eso? Reconocerla y reconocer. No es lo mismo que yo sea una madre que tengo hijos pequeños y que a veces yo digo, ay, genial, trabajo desde mi casa porque me puedo quedar con mis hijos. Es más, puedo hasta prescindir de la empleada doméstica. Y entonces, ¿a qué horas hace una cosa, a qué horas hace la otra? Y esto puede aumentar y empezar a traslaparse muchísimo el tiempo que se dedica a la familia con el tiempo. Entonces, la persona en ocasiones, ¿qué empieza a hacer? A desplazar sus horas de trabajo. También hay que tener en cuenta el tipo de tarea que la persona va a realizar en teletrabajo. Es una tarea donde necesita conexión permanente con su sitio de trabajo, con su oficina, con sus jefes, con sus equipos de trabajo, o es una persona que está trabajando por objetivos. Y entonces ahí es donde vienen otro tipo de elementos a considerar, estilos de liderazgo y eso, que eso lo podemos ahondar en un momento, pero esas condiciones son importantes. Y también lo que les decimos, si la persona le gusta, la edad de la persona también cuenta. Nosotros tenemos brechas generacionales. A la gente joven probablemente hoy por hoy no le interesa mucho estar en ambientes de trabajo y es más amiga de los artefactos tecnológicos, de comunicarse, ¿sí? Casi que también se vuelven hasta adictivos en algunos momentos. De pronto ya personas de una generación o dos generaciones anteriores nos gusta más estar con la gente y compartir esos espacios. Luego la tarea, el perfil y las condiciones mismas físicas, ergonómicas y sociales en las que se va a realizar la tarea, para que no se dañe también ese tema de equilibrio trabajo-familia. Si es por objetivos, entonces yo decido que por la mañana que llevo los niños al jardín y me da la 1 de la mañana trabajando. Y empiezo a tener otras dificultades. Entonces, esos son elementos que hay que tenerlos muy en cuenta para que funcione la medida, que si se controlan de una manera adecuada no tienen por qué generar una problemática en sí misma. En el Ministerio, Carlos Luis, ¿están pensando en estos aspectos que nos señala la doctora Yolanda Serra? Sí, ya está regulado.
Es más, de psicosociales ya tenemos toda una normatividad y doctora, es la resolución 2764 del año 2022. Entonces ya tenemos regulado el aspecto psicosocial, ya tenemos regulado todo lo que es el análisis y estudio de puesto de trabajo. Háblenos algo más de esa resolución, ¿cómo se regula ese aspecto psicosocial? La batería de factores de riesgo psicosocial. Formaliza a través de la 2764, que es el único instrumento que vamos a usar en Colombia. Pensemos en una persona que hoy está contemplando como opción teletrabajar, bien sea porque lo quiere o bien sea porque recibe una oferta de trabajo. ¿Qué puede saber de esa resolución? ¿Qué debería saber de esa resolución para que tenga en cuenta en el momento de decidir si teletrabajar o no hacerlo? Es un instrumento, pero no es el único. La ARL da asesoría, el mismo decreto 1227, es que para poder teletrabajar tiene que tener unas condiciones. Y todo trabajo no sirve para la teletrabajo. Entonces, es más, el análisis del estudio de puesto de trabajo, dónde el escritorio, dónde la luz, cómo voy al computador. Entonces, todo este aspecto psicosociales y la parte ergonómica, la parte de qué es lo que más se enferma a la persona, de las manos, el túnel del carpo, el manguito rotador, problemas de columna. Entonces todo eso se analiza para poderle prestar, digamos, una asistencia y una asesoría. El empleador con su sistema de gestión, la ARL con su asesoría. Entonces tenemos los instrumentos. Por eso, dentro de toda la figura, la más sólida técnica y jurídicamente se llama teletrabajo. Y el teletrabajo, otro aspecto que llama la atención es que los médicos no pueden formular teletrabajo. Doctora Yolanda, que a veces encuentra uno que el médico le formula, le formulo tales días y le formulo teletrabajo. No. Bien sea como una temporalidad por una incapacidad o definitivamente no se puede hacer. Es que llega el médico y coloca, señor Pedro Pérez, usted tiene esto, entonces además le coloco, le establezco teletrabajo. No. El artículo 2 de la resolución 3050 del 2022 dice que no, esta disposición o esta alternativa es del empleador y de su sistema y no todas las actividades, porque ¿cómo lo voy a colocar yo de teletrabajo si es la señora almacenista? ¿Dónde voy a colocar yo a un conductor en teletrabajo? ¿Dónde voy a colocar a un trabajador de campo? Que está... Entonces el teletrabajo... ¿Qué debe hacer una persona empleada que se encuentra con que el médico le dice usted le debería estar en la casa por asunto de salud? ¿Y qué debería hacer un empleador que llega y recibe a un empleado que tiene y le llega con una fórmula recetada como la que usted dice? Buena pregunta. En la práctica se da eso. ¿Qué es lo que debe existir? Es una recomendación. Lo debe llevar el empleador a su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tener la asesoría de la administradora de riesgos laborales y mira esta rehabilitación y mira si esta es una reincorporación y cómo es que ese trabajador me va a producir de acuerdo a su actividad. Si definitivamente esa tarea no da para teletrabajo, pues entonces va bien que vaya a un programa de rehabilitación, porque discúlpeme, es a la empresa a la que le pasan esto. Le pasan esto a la empresa. ¿Y la empresa qué hace? Señor, ¿cómo hago si el médico me ordenó teletrabajo y usted que es el conductor, yo qué hago? Lo dejo ahí sentado. Porque ¿qué más puedo hacer con un conductor? No, esa es una mala utilización de esta figura. Vuelvo y repito, está claro en el artículo 2 de la resolución 3050 del 2022 que el médico no puede recetar, discúlpeme la expresión. Él recomienda, pero es el empleador, de acuerdo al trabajo, de acuerdo al sitio, de acuerdo a la tecnología, que lo incorpora. Para eso hay un programa de rehabilitación en nuestro país. Entonces, la responsabilidad le corresponde al empleador con la asesoría y el apoyo de la ARL. Aquí no podemos colocar todo el mundo a teletrabajar, porque es que las condiciones no, hay que, como muy bien lo dijo la doctora Yolanda, eso tiene un análisis. El cargo, el puesto. Para nada tiene usted que excusarse, porque al contrario, eso es lo que queremos hacer en este espacio que organiza Caracol Radio y CODES, es aprender y es saber qué cosas podemos aceptar, qué cosas no, y son asuntos que le confieso, si yo veo a un médico que ordena el teletrabajo, perfectamente puedo pensar,
hay que hacerle caso y me puede llegar a mí en mi redacción, por ejemplo, esa situación y no conocerlo. Así que por eso es tan oportuno escucharlo a usted, Carlos Luis Ayala, como coordinador de medicina del Ministerio del Trabajo, y a usted, Yolanda Sierra, como experta que es asesora de CODES en estos asuntos del teletrabajo. Osiris, ¿las empresas cómo ven esta situación? ¿Con qué se encuentran? Sobre todo las empresas que son de mediano y pequeño tamaño como las que usted representa. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo. El teletrabajo se da en una relación laboral, dentro de un contrato laboral. Y los contratos son acuerdos entre las partes. El teletrabajo o el trabajo remoto o el trabajo a distancia no es impuesto, es un acuerdo al que llegan trabajador y empleador y así lo establece la misma ley. No puede haber una imposición ni de parte del trabajador ni de parte del empleador. Tiene que haber un acuerdo de voluntades para que exista ese teletrabajo. Obviamente estoy de acuerdo con la doctora, no todos los trabajadores tienen las mismas condiciones para realizar teletrabajo, porque hay una situación de aislamiento, uno realmente no sabe cuál es la carga familiar que puede tener ese trabajador y en lugar de buscar que sea más productivo puede llevarlo a un foco de mayor estrés, de mayor problema, porque no sabemos cuál es realmente su entorno familiar. Por eso, de acuerdo a estudios, ¿qué se sugiere? Que antes de mandar a una persona a un teletrabajo hay que hacerle una evaluación de las habilidades y fortalezas que tiene ese trabajador y mirar si realmente cuenta con esas fortalezas que puedan llevarle a realizar ese trabajo, porque no va a haber hay cierto aislamiento social cuando el trabajador está en la casa, no hay esa comunicación, a veces piensa uno, tan permanente con los equipos de trabajo que están en la oficina y con el mismo empleador. Por eso es importante hacer esta evaluación que le va a permitir al empleador conocer cuáles son esas fortalezas que va a tener ese trabajador en esa situación de teletrabajo y a la empresa implementar unas estrategias que permitan que haya una comunidad, una comunicación permanente, que esa comunicación sea fluida, que sea rápida, que sea veraz, que sea oportuna, que ese trabajador incentivarle también el autocuidado, que es muy importante, incentivarle que hay unos tiempos de trabajo y unos tiempos de vida familiar, que hay unos momentos en que debe desconectarse y que el trabajo se deben establecer horarios puntuales. Y frente a la situación que formulaba el doctor Ayala, obviamente eso es un ejercicio arbitrario del médico recomendar teletrabajo, porque como lo decía, ese es un pacto entre trabajador y empleador. Y en esos casos, pues desafortunadamente, si un médico formula, hay que dirigirse a las instancias como son el ministerio, al apoyo de la ARL y buscar una solución frente a esa situación de ese trabajador. Hay muchas cosas que escuchándolos a ustedes, que por supuesto son los expertos, se me ocurre preguntarles, pero ahora que usted decía, sí, es una frase, es un acuerdo de voluntades entre empleador y empleado, eso ya lo tengo claro, pues se me ocurren algunas situaciones. Por ejemplo, hoy en Colombia, les pregunto a los tres, hoy en Colombia, a una empresa que ya está legalmente constituida, ¿se le puede ocurrir volverse de teletrabajo 100%? ¿O a alguien que está por montar una empresa se le puede ocurrir que toda su empresa va a ser virtual teletrabajo? Y en esas condiciones, en esos dos casos, ¿qué debe hacer cada uno? Doctora Ayala. Pues yo le digo. No hay impedimento legal. No hay impedimento legal. Y una empresa, es más, con trabajo remoto, una empresa que maneje los sistemas, lo puede hacer libremente, no hay ese impedimento. Entonces la respuesta es sí, pero para alta tecnología. Porque si vamos a una empresa agroindustrial, yo le diría, no puede haber una empresa teletrabajo y recordemos que somos un país agroindustrial, ¿no? La alta tecnología permite el teletrabajo. Muchas veces se reclama el teletrabajo como un derecho. Es muy bien, doctor, es un acuerdo de voluntades, es voluntario, que vamos hacia eso, muy bien lo ha dicho, que el país ya tenemos una revolución el futuro digital. de la productividad, como lo hemos llamado, así muy es. bien. Si en el país no está prohibido que un empresario quiera tener todos sus puestos de trabajo con teletrabajo. Si la actividad que va a desarrollar se lo permite, lo puede hacer.
como le decía el doctor Ayala, en qué actividades no se puede, en actividades de manufactura, en actividades de producción, en construcción, pero en aquellas actividades de comercio, de servicio, fácilmente se puede teletrabajar y es potestad del empleador si ejerce o no lo ejerce de esa manera o no el trabajo con sus empleadores. Tengo algo aquí muy pendiente, doctora Yolanda, acoso laboral. Si vamos a la ley 1010, yo le exijo a mi teletrabajador La ley 1010 de ¿cuál es? acoso laboral, La ley de acoso discúlpeme, laboral. del 2006. Si yo le pido a mi teletrabajador, oiga, hágame estas y estas actividades y todo, no, me está acosando, no, pero si yo tengo desde el inicio un programa, unas actividades, unas producciones, yo lo puedo. Entonces recomiendo es que estén las reglas de juego desde el inicio muy bien destacadas para evitar Y la palabra reconocidas y aceptadas por ambas partes, claro, como nos decía. Una Sí. política de teletrabajo. Claro. Es que Exacto. debe haber una política de Y en el teletrabajo. contrato, ¿no? En el contrato Sí. debemos quedar claros. Y desde lo que es la parte psicosocial, complementando lo que ustedes dicen, pues aquí hay una cantidad de elementos que no se pueden dejar de lado. Primero, hay que identificar, ¿sí?, también las características de la persona en términos de autorregulación, en términos de su disciplina y de cómo se organiza con el trabajo. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que el punto de partida es que quiera y le guste y le interese, porque a todos nos puede parecer genial hasta que nos metemos en el rollo. Y una vez que está uno allí, empieza a sentir que tiene una serie de cosas que de pronto no van contra lo que quisiera hacer. ¿Sí? También mirar aspectos como estilos de vida que tiene la persona, estilos de vida y trabajo saludables llevados a un contexto que no esté controlado y regulado donde le diga, sino donde él mismo autorregule su comportamiento. Entonces, donde sepa que no puede, que la despensa ya no es el sitio donde él puede ir cada 5 minutos a ver qué encuentra, ¿cierto? Porque de las cosas que se han encontrado con teletrabajo es que las personas también suben de peso, en términos de malos hábitos alimenticios, en términos de falta de deporte, en términos de no tener autorregulación para hacer las pausas activas y hacer otro tipo de cosas que se requieren, que en un ambiente controlado como es una oficina son mucho más fáciles de mirar y decir, porque el mismo ambiente te está determinando, bueno, todos a pausas activas y todo. Cuando yo estoy en mi casa, eso es mi compromiso, mi autorregulación. Si yo no tengo instaurado dentro de mis repertorios conductuales, que así lo llamamos los psicólogos, los hábitos que tenemos, si yo no lo tengo instaurado, voy a tener esa figura que puede ser positiva, ir en contra también de mi salud. Puede que no en contra de la productividad en sí misma, sí, pero sí en contra de mi salud. Si yo no sé manejar tiempo, si yo no tengo buenos hábitos, si yo no tengo buenos niveles de relacionamiento también familiar, pues se puede aumentar el conflicto en un momento dado. Entonces, todos esos aspectos desde lo psicosocial hay que controlarlos, hay que cuidarlos, toda la parte de acoso laboral, que la persona se sienta, eso debe estar bien establecido. Y hay otros elementos claves que es la cultura de la organización frente al teletrabajo. ¿Sí? Frente a cómo se vea, porque entonces el teletrabajo, o sea, el teletrabajador se aísla mucho, se vuelve un extraño, no tiene un sitio en la organización, se le aísla de las demás actividades y eso no puede pasar. Es un trabajador más que está trabajando en otra condición de teletrabajo como tal. Algunos autores dicen que las mejores figuras son las híbridas, en donde estás 2 días en teletrabajo o 3 días en teletrabajo y vas 2 días a la oficina, porque a mi manera de ver es como si se tuviera lo mejor de los dos mundos. Si se tuviera lo mejor de los dos mundos, puede resultar una cosa muy provechosa también, tanto para la empresa como para el teletrabajador. Y otros aspectos que hay que empezar a trabajar mucho es la gestión del teletrabajo en términos de jefes, en términos de estilos de liderazgo participativos, en donde se rompe el paradigma de que yo controlo personas y no controlo procesos. Yo no puedo pensar que tengo que tener a mi teletrabajador en un mes permanente, en una reunión, y usted está ahí para cuando yo lo necesite. Usted está trabajando porque yo voy a estar, yo he visto cosas que me llaman la atención, hasta le estoy tomando una foto de qué está haciendo. Esos paradigmas hay que romperlos en términos, porque eso sí se puede empezar a llamar acoso en un momento dado, hostigamiento. ¿Sí? Entonces yo ya tengo miedo de pararme del computador porque se me ocurrió ir a tomarme un tinto a la terraza 5 minutos y en ese momento preciso me llamó mi jefe o se dio cuenta que yo no estaba en el MED trabajando y no me estaba viendo. Esos paradigmas hay que cambiarlos porque las teorías modernas son muy claras. Se controlan procesos, no personas. El exceso de control sobre las personas se vuelve negativo para la persona y negativo para la productividad también. Yolanda, perdón, yo creo que el equilibrio es lo más importante. Ahí tiene que haber un equilibrio, un jefe
que no sea controlador, pero que sí ejerza vigilancia. Pues claro. Porque no es un equilibrio entre lo que está haciendo el jefe y lo que está haciendo el trabajador, porque como en principio también decía el doctor Ayala, puede ser que el teletrabajador todo el tiempo lo utilice para estar con la familia y poco productivo para la empresa. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio. Las metas, los resultados. Si yo tengo que entregar un informe mañana y se me fue en la mañana por A, por B o por C, porque estoy en teletrabajo y porque están mis hijos y bueno, cualquier cosa, cosas que le puede pasar a uno en teletrabajo, ¿sí? Están haciendo una construcción en el edificio, en el piso de arriba y todo el día están tumbando, ruido y no pude trabajar. Pues yo sé que lo tengo que entregar, probablemente me toca por mis resultados quedarme hasta tarde terminando la tarea. Entonces yo sí creo que tener metas claras, objetivos, ¿sí? Más que estar controlando usted qué está haciendo, venga yo lo miro, porque eso no es desde ni en la oficina ni en teletrabajo, ¿sí? Esas son tendencias modernas que hay que empezar a migrar hacia ellas y también en los estilos de liderazgo que sean participativos, sino que sean tan demandantes ni tan que se pasen para el otro lado, porque también uno como trabajador requiere los lineamientos y este tipo de cosas. Ella es Yolanda Sierra Castellanos, directora de especialización en psicología ocupacional y organizacional de la Universidad del Bosque y asesora experta de CODES. Hablamos también con Osiris Meriño, vicepresidente de ACOPI, con Carlos Luis Ayala, coordinador de medicina laboral del Ministerio del Trabajo. Estamos hablando del teletrabajo, el futuro de la productividad en Colombia. Quiero pensar en otro tema ahora y planteárselos a ustedes, y es... hemos hablado de condiciones mucho, de la salud, de cómo ser más productivos y hacerlo bien reglamentado, como usted lo ha dicho, Carlos Luis, estamos listos en Colombia. Por supuesto, esto tiene un altísimo componente de tecnología. O sea, tiene que haber un nivel de tecnología elevado para que funcione el teletrabajo. Y de alguna manera esto puede resultar discriminatorio para algunas personas que viven en sitios del país o en sitios de las ciudades con menor conectividad, por ejemplo, o que tienen menos capacidad para adquirir un dispositivo que les permita teletrabajar. ¿De qué manera podemos avanzar en Colombia en este aumento progresivo del teletrabajo para que eso no se convierta en una brecha de exclusión, sino que al contrario permita integrar a personas que hoy están excluidas del sistema laboral? ¿Qué piensan sobre esto? Yo creo que estamos en un desarrollo, porque las tecnologías todavía nos quedan terreno por avanzar, pero es responsabilidad del empleador. El empleador tiene que dar todos los elementos, toda la estructura, todas las tecnologías, pero sí nos falta un desarrollo. El país está dando pasos agigantados. Yo creo que ya tenemos diferentes figuras. Me identifico con la doctora Yolanda. El mejor es el suplementario. El suplementario y lo mejor es tener metas y objetivos. Si un teletrabajador no tiene una meta clara y un objetivo claro, no hay nada que hacer. Y lo otro es que lo de la casa se presentan problemas. Entonces, si es una persona que tiene un conflicto familiar y llega a su casa todos los días, pues los conflictos familiares se agravan. Entonces, teletrabajo es demasiada disciplina. Es una dedicación y con una metodología. Entonces, la tecnología es el factor clave y necesario. Nuestro país va en pasos. No podemos decir que estamos en un nivel, no, estamos en avance. Yo creo que el país requiere, ya cuando llegue las 5G y todo, ya, pero por ahora estamos en pasos agigantados, diría yo. Por eso son tan importantes las noticias como la licitación de 5G que está por abrir el gobierno, que está prometido por el ministro de las TIC, que nos contaba al comienzo hacerlo antes de diciembre de este año, o como la reciente que consignábamos del cable submarino con fibra óptica que se instaló y que llega a Tumaco y que todo nos permitirá traer más datos, más capacidad de conexión. Osiris, Yolanda, ¿ustedes qué piensan de esa posibilidad de usar el teletrabajo para cerrar las brechas laborales en vez de agrandarla? Completamente necesario, bien regulado, bien manejado y con formación. Porque también a uno lo pueden vestir con personas que no tienen una formación. Hoy por hoy vemos avances bien importantes en la aceptación del uso de tecnologías. La pandemia nos enseñó a todos, de todas las generaciones, que lo podíamos hacer y que podíamos aprender.
que podíamos aprender, y ahí hay muchísimas lecciones aprendidas y muchísimas cosas que podemos retomar, que nos abre un espacio bien importante. Sin embargo, hay que seguir formando a la gente en el uso de tecnologías también, y hay que seguir fortaleciendo redes y fortaleciendo el acceso a todas las poblaciones para que lo puedan hacer y lo puedan manejar, siempre y cuando pues el trabajo como tal lo requiere y para lograrlo se utilice en eso. La formación es clave para eso. En materia de herramientas tecnológicas, el país ha ido avanzando y vemos que el gobierno tiene programas de transformación digital que han ido cerrando esas brechas en las empresas. Nosotros como ACOPI hemos trabajado de la mano de Impulsa varios procesos de transformación digital para MIPYME, precisamente con el fin de apoyarlas y desarrollar esas brechas y cerrar esas brechas tecnológicas que tiene nuestro segmento. Entonces es un llamado para que el gobierno siga ejecutando y fortaleciendo esos procesos de transformación digital, siga apostándole a la conectividad, a mejorar el tema de internet que llegue a aquellas zonas apartadas donde aún no llegan, y que vemos que hay una apuesta del gobierno hacia esos temas de transformación digital y que el mismo sector productivo está involucrado en ellos y ha hecho las apuestas necesarias, y eso lo vimos cuando en la pandemia no estábamos preparados para irnos a trabajar desde la casa, y a las empresas les tocó en ese momento asumir un gasto financiero que no se tenía, porque era mandar al trabajador, y muchas empresas lo hicieron, muchas MIPYME lo hicieron, mandaron el equipo de trabajo, la silla, el puesto, mire que la silla sea ergonómica, que tenga la luz. Si no les damos el internet, aquí tienen un apoyo para que paguen el internet, y todo el tema del también apoyo al pago del celular. Entonces el sector productivo siempre está dispuesto a apostarle a invertir en la productividad y en el bienestar de sus trabajadores. Bueno, quiero que ya nos estamos acercando al final de esta charla sobre el teletrabajo, y el título de nuestra charla es El futuro de la productividad en Colombia, así que quiero antes del cierre conocer los conceptos, las opiniones de cada uno de ustedes sobre ese punto específico. ¿Cómo creen, si lo creen, que creo que es así, que el teletrabajo hará más productivas a las empresas en Colombia y más productivos a los trabajadores en Colombia? Sí, se da esa, y sí, es una verdad. No se puede ocultar que la pandemia nos avanzó tecnológicamente 10 años. No se puede ocultar que hoy en día son necesarias las tecnologías, que ya no se tiene tanto esa oficina, no, sino que hay trabajos que se pueden dar con el uso de las tecnologías, que esto nos sirve para un avance para muchas poblaciones, pero no toda actividad es teletrabajo. Y ahí hay que establecer que no todo trabajador está preparado para el teletrabajo. En la gran empresa es permitido el teletrabajo, y es más, una empresa pequeña puede colocar a teletrabajar a quién, al contador, al de la parte de uso de sistemas. Entonces sí, es necesario y es el futuro. Aquí no hay que negarlo, porque hacia eso, es más, hay otros países, Estonia, ya todo se maneja de manera digital y todo. Entonces, nosotros estamos en ese desarrollo, pero es que no podemos dar el paso de ahora a 10 años, que en la empresa resulte que todo trabajador quiere teletrabajar. Todo mundo, hemos dicho, nos va a tocar que, y se presentan esas, no, y es que yo exijo, la señora, que mis hijos, que tengo tal, no, es que mire, el teletrabajo es algo muy especial. Es más, yo con teletrabajo lo que le puedo es perjudicar un problema familiar, tiene problemas con su esposo, y lo voy a colocar en su casa para agravar más toda esta situación todos los días. Es más, hay personas que no les gusta, no quieren, por su condición. El asunto de la voluntad que hablamos ahora es esencial. Él no quiere teletrabajar, porque él llega a su casa y se encierra, y entonces le empieza la angustia, le empieza todo el problema psicosocial. A ese trabajador yo no lo puedo colocar a teletrabajar. A él le gusta venir a la oficina, le gusta el contacto personal, le gusta coger la buceta, le gusta eso. Este trabajador. Entonces sí es el futuro, pero con metas, con objetivos. Yo recomendaría el suplementario, que dice que 2 o 3 días, ¿no? Pero yo, ¿por qué no puedo teletrabajar un día? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Entonces también hay yo, ¿por qué tengo que trabajar en mi sede? Si tenemos ciudades que quedan alrededor, 2 o 3 ciudades, sobre todo las del eje cafetero, que usted puede estar en media hora en una ciudad o en otra, y dicen que no. Yo creo, y es una posición que desde que yo tenga registrado el domicilio donde voy a teletrabajar, y es en Colombia, yo puedo teletrabajar desde cualquier parte. Entonces sí recomiendo. Creo en el teletrabajo, pero con metas. Con metas y un análisis de las actividades, el factor de riesgo ergonómico y psicosocial. ¿Por qué? Por la parte ergonómica, por la parte psicosocial. Entonces, invito a los empleadores a establecer esos análisis de puestos de trabajo, a mirar el aspecto psicosocial y a mirar la necesidad de la empresa. No formular, discúlpeme la expresión que no se formula teletrabajo, pero es que desafortunadamente en la práctica hemos encontrado esta figura. Entonces no, es algo administrativo, algo operativo y de acuerdo a la actividad. Yo no puedo colocar a una persona que no tiene el manejo de computador en teletrabajo, porque ¿quién está perdiendo? La productividad. También hay que asumir la capacitación, las empresas y los empleados. Vale, gracias. Carlos Luis Ayala, coordinador de Medicina Laboral del Ministerio del Trabajo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Osiris, también queremos escuchar sobre su visión del futuro productivo del teletrabajo. Bueno, desde ACOPI creemos que uno no puede dar marcha atrás a algo que es una realidad y que vino el teletrabajo para quedarse, que es una forma que permite flexibilidad, porque si hay un acuerdo entre el trabajador y el empresario de que esa modalidad de trabajo se realiza a través del teletrabajo y de esa forma ese trabajador va a sentirse mucho más satisfecho, mucho más a gusto, va a ser mucho más productivo para la empresa, y es la satisfacción, el que él pueda conciliar su vida familiar con su vida de trabajador, siempre y cuando haya un equilibrio, se haya mirado que tiene las condiciones para teletrabajar y la empresa también lo puede hacer, porque igualmente para el trabajador inclusive representa ahorrarse unos gastos de tiempo de traslado hacia la empresa en ciudades como Bogotá, que un traslado puede durar 1 hora, hora y media, se imagina. Entonces desde ese punto de vista es muy beneficioso y debe seguir adelante. Y para la empresa también significa productividad, significa un ahorro, porque quizás se ahorra tener un puesto de trabajo en la empresa, pero igual hay unas condiciones que la misma empresa le ha dado a ese trabajador para que realice ese trabajo desde su casa. Entonces creemos que sí, que el teletrabajo sí es sinónimo de productividad y que debemos seguir profundizando en esta forma de trabajo. Gracias, Osiris Meriño, quien es la vicepresidenta jurídica de ACOPI. Y para el cierre tenemos a nuestra asesora experta de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES, y también directora de especialización de la Universidad del Bosque, Yolanda Sierra Castellanos. Bueno, yo considero que es una excelente apuesta, controlado, bien manejado, que la cultura de la organización esté lista, que los estilos de liderazgo estén preparados para lo que se tiene que hacer, que el trabajador esté formado y que la tarea que realiza se lo permita. Una vez que controlamos esto y desde nuestros sistemas de gestión de la organización y desde lo que tenemos tanto a nivel de psicosocial y eso, haga un adecuado control, es una muy buena apuesta y que también se va mirando porque no tiene por qué ser definitivo. Se ubicó este trabajador, no funcionó, se tomarán medidas, nada tiene por qué ser eterno y iremos aprendiendo todos de la figura para que sea una apuesta que realmente vaya por la productividad de la empresa, pero también favorezca la calidad de vida del trabajador. Hemos hablado hoy sobre el teletrabajo, sobre el futuro del trabajo, que es innegable como una opción real para mejorar la productividad de las empresas y los trabajadores, de una actividad que ya está reglamentada en Colombia, de una actividad que debe dársele curso en Colombia, pero de la cual tenemos que recordar que siempre tiene que ser voluntario entre las partes, la empresa y el trabajador, y que tenemos que tener aseguradas y comprobadas las condiciones psicosociales, las condiciones laborales, las condiciones médicas y de salud necesarias para que el teletrabajo realmente
mejore la vida de todos. Muchas gracias a Carlos Luis Ayala, a Yolanda Sierra Castellanos, a Osiris Meriño por acompañarnos hoy. Gracias especiales a la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES, que hizo posible como aliado esta charla, y gracias especiales y muy grandes a todos ustedes quienes se conectaron con nosotros a través del canal de YouTube de Caracol Radio, a través del canal de Facebook de Caracol Radio, a través de las redes sociales de Caracol Radio y de CODES, y que participaron y seguirán haciéndolo en las redes sociales usando los numerales Teletrabajo en Colombia, numeral Productividad en Colombia. Volveremos pronto con otro tema que nos interese, nos guste y sea del servicio para todos los colombianos. Que tengan muy buen día.